Vamos con un nuevo personaje que esta noche vamos a caminar junto a ella. Un personaje tan mal tratado, diríamos, maltratada en la perspectiva evangélica, casi que ignorada. Nuestro constitutivo anticatolicismo nos ha creado una aversión hacia María. Solo mencionar el nombre María ya le causa escozor a más de algún evangélico. Por la riqueza de reflexión y la riqueza de trabajo que ha hecho la Iglesia Católica, y el lugar muy central que le ha dado en la teología, la liturgia y la espiritualidad católica, nos genera a nosotros, nos ha generado durante décadas, siglos, un cierto malestar hacia María, pero realmente, ¿cómo vamos a ignorar a una mujer a la que Dios no ignoró? Sino que al contrario, la eligió para una tarea y una experiencia de fe y de vida trascendental. María, yo creo que tenemos que volver a valorar en la Escritura a María. Vamos a hablar de 4 momentos de María. Hay mucho que decir, pero el tiempo nos limita. Vamos a hablar de María en 4 momentos. Un momento, diríamos, como de acción en silencio. Esta, diríamos, es la versión de Mateo, que va a hablar de María, pero no la hace decir nada. María está en silencio. Mateo 1, 16. Mateo 1, 16 y del 18 al 25. María actúa en silencio. María habla en silencio. María es como la creación, que cuenta las maravillas de Dios sin decir una palabra. Esa es la visión de Mateo, una mujer callada, no porque no tenga algo que decir, sino porque ella representará a muchas mujeres que desde el silenciamiento cultural al que fueron sometidas han hablado. De hecho, ahí aparecerán 4 mujeres más. Otro momento que veremos con María es el momento de disponer el corazón a la palabra. Y ahí estamos con la visión lucana acerca de María, donde Lucas sí la hace hablar,
extensamente y vamos a trabajar Lucas 1:26 hasta el encuentro con su amiga Isabel o Elizabeth, al 45. María es una mujer de la palabra. Tres, está la tablet visible, ¿verdad? Sí. Andrea, yo... un tercer momento de María es la alabanza, digamos, la exaltación. La exaltación de las obras de Dios. Porque eso es la alabanza. Ella, al igual que la María del Antiguo Testamento que estudiamos, hermana de Moisés, es una liturga también. Y nos deja Lucas el canto conocido como el Magnificat, 1:46 al 56. El Magnificat. Se le llama así, bueno, los cantos que hay en Lucas se le denominan por la primera palabra que aparece en el canto en la versión latina, en lo que fue la Vulgata. Y Magnificat es la primera palabra, alaba, engrandece mi alma al Señor. Entonces, por eso se conoce como el Magnificat de María. Ella es una liturga. Como mujer de la palabra es profeta. Y qué mejor profeta de llevar en su seno la palabra. Como mujer de alabanza es una liturga. Es una adoradora. Y en un último momento vamos a colocar a María en la versión juánica y la de Hechos. María junto a la cruz. Una mujer que vive, sufre y espera. Juan, capítulo 19, 25 al 27. Pero también tenemos a Hechos 1, 14, si no mal recuerdo. Hechos 1, 14. En tanto es una mujer en silencio, es una mujer
Es una mujer resistente, es una mujer que hace historia, es una madre, es una madre. Es una madre como las grandes madres de Israel. Es matriarca, origen, fuente. Y como mujer que sufre el asesinato de su hijo, pero espera y aguarda, es una mujer, diríamos, es una mujer que mira con esperanza el futuro, pese al asesinato de su hijo, pues no se desconcentra, no se desorienta, sabe vivir la pasión de Jesús, sabe vivir la promesa del Espíritu y sabrá cumplir su labor. También será una misionera, por no decir apóstol también, ya que la vamos a encontrar en el grupo de los apóstoles. Vamos a agregar, creo yo, el 13 y el 14. Bien, en estos cuatro elementos vamos a ubicar a María, vamos a caminar con ella como madre, al igual que ella será madre de, si Eva era madre de los vivientes, pues ella será madre bienaventurada, te llamarán las generaciones, dice. Ella comparte con Eva una similitud. Como mujer de la palabra, no solo llevará la palabra encarnada en su vientre, sino que ella acoge la palabra de Dios y la vive. Luego, en el Magnífica es una liturga, es una mujer que sabe exaltar a Dios como lo grande salmista del Antiguo Testamento. Ella sabrá componer, alabar y bendecir a Dios. Y como apóstol, pues ella está allí en la espera de la promesa, el don por excelencia que convertirá a ese grupo que ya veremos en protagonistas de la misión. Bien, serán estos los 4 momentos que vamos a hablar con María. Primero, María y el silencio. ¿Por qué María obra en el silencio? Bueno, ese es el entorno de las mujeres que aparecerán en la genealogía de Jesús. 4 mujeres vistas desde la óptica marginal, que se incrustan en el cauce principal de la historia de Israel. En el versículo 3, estamos en Mateo 1, aparecerá la primera mujer que desde el silencio, la marginación, desde la periferia van a hacer historia. Está Tamar, la historia de Génesis 38, no quiero dar el dato malo, incrustada en el seno 38, incrustada en el ciclo de José, aparece una mujer que parece no tener buena suerte en la vida, y como vamos a ver aquí, todas estas mujeres van a compartir
como, como ciertos rasgos comunes. Esa marginalidad que les acompaña, no son mujeres de renombre, son mujeres marginadas, que por su participación, por su apertura a la fe en Dios, van a desarrollar un camino de insertarse en el cauce principal de la historia de Israel. Van a compartir el tema de sus hijos, el tema de los hijos. Sus historias tienen que ver con el sufrimiento de los hijos, aún con la muerte de sus más cercanos. Tienen que ver con los hijos en tanto la descendencia que ellas van a tener, van a marcar la historia de Israel. En el caso de Tamar, es a través de sus hijos que la línea de Judá termina imponiéndose en la genealogía de Jesús. Es con Tamar la que él confundirá con una prostituta, que vendrá una genealogía significativa para Tamar. Luego aparecerá Rahab, que igualmente su marginalidad. Aparecerá Ruth, otra vez su marginalidad. Hablamos de mujeres que no están ligadas ni siquiera a la pureza, si queremos hablar así, de la historia de los hijos de Jacob. Son mujeres que vienen desde la marginalidad. Aparecerá la mujer de Urías, para llamarla como le llama el texto. Ya sabemos que se refiere a Betsabé. Que al igual que María, va a sufrir la muerte de su hijo, y casi nunca reparamos en Betsabé. Todas estas mujeres, si hablamos de Tamar, hablamos de Judá como los protagónicos. Si hablamos de Rahab, aunque no es el esposo, pero hablamos de los dos espías. Si hablamos de Ruth, hablamos de Booz. Si hablamos de la mujer de Urías, hablamos de David. Y hoy le toca el turno a María. Que al igual que Tamar, va a haber la muerte de sus esposos, 2 esposos muertos. Al igual que Ruth, que Betsabé va a sufrir la muerte de su hijo, María sufrirá la muerte de Jesús. Hay temáticas, mujeres silenciadas, pero que desde el silencio saben comportarse en una actitud de resistencia. Dice el 1:16 para empezar el texto. 1:16: y Jacob engendró a José, el esposo de María,
de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí tenemos, diríamos, Mateo narra dos orígenes de Jesús. El capítulo 1 tiene esos dos orígenes. Por eso se dice en el 1:1, del 1:1 al 1:17 tenemos el primer origen de Jesús. Por eso dice el 1:1, libro del origen de Jesucristo, ¿verdad? Pero luego en el 1:18 vuelve a decirse lo mismo. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. O sea, otra vez, ahí tenemos el segundo origen. El origen humano, que es el que narra el primero. Toda la genealogía de Jesús, que llega con José, ¿verdad? Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Digamos que el primero es el origen, tráiganme el texto griego, por favor. Antes de decir esto, quiero consultar el griego, permítanme. No me gusta hacer una afirmación sin esto. Pero ahí tenemos los dos, hay dos orígenes: el origen de Jesús y el origen del Cristo. ¿Me entienden? Quiero consultar bien el griego, permítanme. Gracias. Permítanme. Brian, regálame el texto griego, es un rojo. Sí. En el primero es el origen de Jesús, su humanidad, su historia, la parte humana de Jesús, digamos, que vendría a ser el primer relato del 1 al 17. El segundo es ya el relato de Jesús en tanto es el Cristo. Y claro, lo de Cristo, o sea, lo de ungido, permítanme, quiero hablar con propiedad. Bien, estamos ante los dos relatos que hablan del origen de Jesús. Uno, el origen
de su humanidad, su historia, el hombre concreto, el personaje histórico. Estamos así en el primer relato. Luego, en el segundo relato, si bien aparece la historia de Jesús, pero no tanto en su categoría humana, sino en ser Cristo. En tanto es ungido. Digamos que el segundo relato quiere hablar del origen del Cristo. Por eso la interpretación del nacimiento de Jesús no será como en el primer relato, que se diga del Jesús, de la que nació Jesús, ¿verdad? María, de la que nació Jesús, sino que el nacimiento de Jesús será obra del Espíritu Santo, la unción. Jesús es el Cristo en tanto el Espíritu aparece haciéndolo Cristo. Él no es Cristo por biología, Él es Cristo por unción del Espíritu. Él no es Cristo por María, digamos, no es Cristo por José. Por José es hijo de fulano, de sutano, hasta llegar a los orígenes, que en el caso de Mateo comienza con Abraham. Hay una genealogía, pero el origen de Jesús como Cristo tiene otra explicación. Eso no le deviene por herencia, es acción del Espíritu. Ahora, María, en todo esto, dice el 1:18, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, fíjese que empieza con la mamá. El relato no empieza diciendo del papá. El relato lleva la primacía de María, pero en silencio. El protagonismo de María, pero actuando silenciosamente y siendo el canal del origen de Jesús. María estaba desposada con José. Los desposorios son un compromiso matrimonial real. No es que eran novios, ya estaban casados virtualmente. Solamente faltaba la consumación carnal. Incluso para romper un desposorio había que seguir todo un proceso legal de repudio. No era simplemente que ya no queremos ser novios, no. Era un matrimonio real, solo que no consumado por la vía carnal. No es que eran novios, era un compromiso real. Ya ella le podía llamar marido a el hombre, y el hombre podía llamarle su mujer, aunque no hubieran consumado. Romper un desposorio requería un documento legal de una carta de repudio. No es solo que ya no somos novios, no. Pero antes de empezar a estar juntos, o sea, la idea es, antes de vivir como marido y mujer, resultó que se encontró María encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay todo un silencio sobre la concepción por acción del Espíritu. Mateo solamente dice que apareció embarazada, pero no se dice bajo qué términos
¿Qué dijo María? ¿Qué hizo María? ¿Se dio cuenta María? ¿Participó María? ¿Dijo sí María? Porque de quien se quiere hablar porque no logra entender ni asumir el compromiso de la paternidad es José. María vive en silencio la maternidad. Quizá inexplicable, quizás problemática, una maternidad crítica para ella, pero la asume sin más. El texto no discute sobre la oposición o el rechazo o la inconformidad de María. María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Es aquí donde entra el Espíritu para actuar de una manera especial en la vida de Jesús, no tanto para sustituir o desplazar la dimensión humana de Jesús, sino para hablar del nacimiento del Cristo, o sea, de la parte de la unción de Jesús. Es la manera en que el texto quiere decirme que Jesús llega a la vida por una moción del Espíritu Santo. Viene ungido, porque eso significa la palabra Cristo, ungido. Viene seleccionado, elegido y comisionado por Dios para una tarea desde el vientre de su madre. Eso no es tanto un tema que hable de su divinidad, no es, y tampoco es extraño. Tenemos precedentes como Jeremías: desde el vientre de tu madre yo te elegí. Esa idea que desde el vientre Dios toma una vida para ponerla a su disposición, a su servicio. Por eso hay un comentarista que habla de Jeremías y justamente es así como le pone el título: te elegí desde antes de nacer, toda tu vida. Es como para enfatizar que la vida de Jesús está orientada por Dios desde el nacimiento mismo. No quiere hablarme tanto de la divinidad de Jesús, no quiere decirme que Dios metió un Dios ahí, no. Me está hablando que desde el vientre de María Jesús tiene ya una vida bajo las coordenadas, orientaciones y direcciones del Espíritu de Dios. Eso es lo que trata de decirme. Reconocer a Jesús como Cristo es una acción, en primer lugar, del Espíritu mismo. Y quienes lo reconocerán en el camino como Mesías serán personas que sintonicen con el Espíritu de Dios que ungió a Jesús desde el vientre de su madre y los conecta a ellos con esa confesión. Porque Jesús es el hombre, el hijo de fulano, sotano y mengano. Cristo es ya una confesión de fe. Es ya declarar que ese hombre normal, común, histórico, tiene una encomienda divina. Es seleccionado por Dios para algo. Y eso es lo que María ha reconocido, María ha aceptado. María se encontró. Los verbos aquí son, dice el texto griego, resulta que María se encontró fue encontrada, dice el verbo griego.
Esto habla de María, porque no es que María se autoencontró, María fue encontrada. O sea, es casi como que estaba en observación y la observación y el control fue encontrada. Es casi como eso, esta palabrita la conecta con dos mujeres. La conecta con Tamar y la conecta con Betsabé. Dos mujeres que fueron encontradas embarazadas en una posición complicada. Esa es la idea de esto. Para María no es simplemente quiere decir que estaba embarazada. No es eso lo que el texto me quiere decir. El dato no es un dato biológico, no es un dato físico, no, es un dato social. Fue encontrada. O sea, estamos ante un escenario como el de Juan y la mujer adúltera, que fue encontrada en adulterio. Estamos hablando de un proceso colectivo, un proceso social, un proceso externo a ella. Alguien la descubre y eso le representará graves consecuencias. En el caso de Tamar, ¿se acuerdan ustedes? Que le llegan a contar a Judá, tu nuera, para que entendamos, porque la reacción de José es el antijudá, que es lo que se nos va a presentar aquí. Lo llevo a Génesis para que me entienda, porque el relato del nacimiento de Jesús en María no está desvinculado de las mujeres que se mencionan en la genealogía. Luego de vivir la muerte de sus dos esposos anteriores, Judá le ofrece el tercer hijo y nunca se lo dio. Entonces, ella sabía que le llegaron a decir a ella, tu suegro va a trasquilar su rebaño. Ella se quita de encima sus ropas de viuda, se cubre con el velo y se disfraza, se sienta en el camino y Judá la vio y la tomó por ramera, porque ella se había tapado el rostro. Tiene relaciones sexuales, pero no lleva dinero. O sea, es caliente y pobre. O por lo menos no tenía dinero en ese momento. Así que le dejó unas prendas, le dejó 3 prendas: el sello, el cordón y el bastón. Cuando él regresó a pagarle, pues ya no la encontró. Él dio por perdida las 3 cosas. Pasado el tiempo, 3 meses después, Judá recibió este aviso: tu nuera ha sido encontrada en fornicación. Y lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ella. Esta es la idea que está aquí. El escrutinio social. María está expuesta. María está vulnerable. María es la mujer que a partir de su maternidad queda expuesta al escrutinio humano y a las consecuencias negativas de ser madre sin tener clara la manera en que ha llegado a su embarazo. ¿Qué hace Judá? Judá, de una forma radical, hace lo que José se resiste a hacer: sacarla y que sea quemada.
Mire la radicalidad, la brusquedad y la violencia con que Judá reacciona ante la exposición de Tamar. Y cuando ya la sacaban, ella envió un recado a su suegro: del hombre a quien pertenece esto estoy encinta. Examina por favor de quién es el sello, de quién es el cordón y de quién es este bastón. Y aquí, en una especie de alumbramiento mental, que a diferencia de José, no le llegará por una especie de reconocimiento de su error, sino por una especie de revelación del Espíritu. Otra vez, el Espíritu que obrará en María la maternidad será el Espíritu que obre en José la paternidad. José será padre por obra del Espíritu Santo. Judá lo reconoce y dice: ella ha sido más justa que yo, que es la palabra con la que se va a describir a José en el relato de la maternidad y la paternidad. José era un hombre justo, porque no actuó como actuó Judá. Él dice: ella es más justa que yo. Y luego el tema de Urías, la mujer de Urías. Betsabé fue encontrada, y con todas las consecuencias sociales que eso implica. A María tenemos que valorarla un poco más. A María tenemos que reconocerle esa osadía que muchos no tienen, de cómo las cosas de Dios les complican la vida, y un servicio que te complica un día de cansancio no lo asumimos. Un viaje no queremos hacer. Esa desidia, esa pasividad, ese descompromiso tan brutal que hay hoy en el mundo evangélico, que hemos convertido la fe en un producto de consumo masivo y en una desnaturalización de ella, en la que creemos que la fe es otro producto del mercado que se consume, que se compra a lo Simón en Hechos, sin que implique un riesgo, un sacrificio, sin que seamos encontrados en un estado de riesgo. Riesgo es una palabra que no nos gusta en el lenguaje evangélico. Queremos una fe sin riesgos. Queremos seguir a Jesús sin compromisos. Queremos servir al Evangelio sin que nos cueste. Recomiendo el libro El precio de la gracia. De Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, su libro quizás más conocido, tiene otros, unos poemas que son cartas desde la cautividad, un libro que usted puede caminar con él en todos los días de su cautiverio. Hay un poema tan precioso allí, se lo recomiendo, lo busca en internet: ¿Quién soy? Pero quiero hablar del precio de la gracia
hemos visto la gracia como una baratija. Por eso él habla ahí en su libro de la gracia cara y de la gracia barata. Esa gracia barata que en el mundo evangélico hoy cabalga como un evangelio sin cruz, sin llamamiento, sin servicio, sin compromiso, sin ponerse a disposición de los demás, ¿no? Es la fe que se sienta a ver un espectáculo y que nunca te pone en compromiso con el reino de Dios. Fue encontrada, es una palabra de riesgo, es una palabra que te pone en el sacrificio, es una palabra que te convoca al sacrificio. Qué lejos está la palabra sacrificio del entendimiento de seguir a Jesús hoy día, del entendimiento de vincularnos al seguimiento de Jesús. No queremos sacrificios. Ay, fíjese que no puedo. Ay, fíjese que no tengo tiempo. Ay, fíjese que... Y una cantidad de justificaciones baratas donde, claro, ¿cómo vamos a valorar de María si María nos habla de una vida comprometida, cosa que no tenemos? ¿Cómo vamos a hablar de María si María nos habla de asumir una vida de riesgos a causa del nacimiento, de la maternidad, de su compromiso, de ser depositaria de Dios en ella? Y que esto la ponga en el qué dirán. Esto es riesgo. Aparte de riesgo, esto es, ¿cómo le dicen? De la gente que la está criticando, estar recibiendo reproches. Sí, pero eso de que la gente esté murmurando, las murmuras, eso que a las murmuras y a las difamaciones. De mí no van a estar hablando. Yo no voy a andar en boca de nadie. Esas expresiones de nuestra arrogancia, de creernos intocables, María nos dice tanto sin decir nada. Nos desafía a tanto sin hablar. María es esa que fue encontrada, una mujer expuesta. María, al asumir este camino, ella se exponía. Pero lo hizo. Lo tomó, lo decidió. ¿Cuánto necesitamos de María en asumir en los procesos de la vida las repercusiones, las consecuencias hasta lo último? Necesitamos recobrar a esa mujer. Es que Dios no se equivoca. Dios eligió a esa jovencita frágil y marginal, pero con una fe radical en el Señor. Esa fe de la que hoy adolecemos. Hoy hay fideísmo. Eso de decir, sí creo en Dios, sí creo en Dios, sí creo en Dios. No. Ese fideísmo, ese fe barata. No, hablamos de la fe que asume riesgos, que asume sacrificios, que asume compromisos, que asume esfuerzo, servicio. Esa fe nos falta.
María no grita con esta situación, con este fue encontrada. María nos grita que disponerse a creer y a ser parte de las acciones divinas es echarse sobre las espaldas complicaciones que a veces no queremos, que no nos gustan, y complicaciones que hacen que nos alejemos. Esfuerzos, sacrificios, esmero. Caminar con María es caminar en una vida que responde desde su realidad y limitaciones a las consecuencias que implique servir al Señor. Servir al Señor no solamente es implicarme con Dios, también es complicarme por Dios. Todos queremos implicarnos, sí Señor, queremos ser parte de ti, sí Señor, sí, pero no complicarnos. Y María es la sierva que nos habla de lo complicado que es esto. Quiero brevemente, ya son las 8 y yo estoy un poco mal de salud, pero quiero una palabrita más aquí que quiero reparar. Este relato de María es precioso, les voy a decir. José, el hombre de ella, siendo justo, y no queriendo a ella exhibirla públicamente, quiso secretamente despedirla. Entra el hombre con quien ella está desposada, el hombre de ella, el varón de ella, dice el texto, el marido de ella. Pero repito, el marido, porque ya pueden hablarse en esos términos de ser marido y mujer, aunque no hayan consumado, perdón. Los que consumen son otros. Todavía no lo había consumido. Así como están muchos maridos consumidos por sus mujeres. Seré yo, Señor, están diciendo. Consumido, consumado, siervos. Se habla que él era justo. Esta palabra lo conectará con Judá de Génesis 38. Él que no era justo, la mujer fue más justa que él. Aquí aparece que José se describe, nos interpreta el texto que era justo. El escritor lo describe. ¿Y justo respecto a qué? ¿Justo en torno a qué? Bueno, explica que no la quiere exhibir públicamente. Esto es lo que viene con María, que es lo que Judá dice que hay que hacer con ella, con Tamar en Génesis 38, exhibirla públicamente, sacarla y quemarla. Imagínense el hermano Judá, el patriarca Judá, hablando de quemar a una mujer así a lo salvaje. A diferencia de Judá, José es justo. Es el término que van a describirse en los evangelios de la infancia a Zacarías, a Isabel, a Simeón, a Ana, personas
Personas cuyo corazón es recto para con Dios y para con su prójimo, que asumen los valores de la ley como modelo de vida. Es decir, José es justo porque se comporta como dice la Torá, porque vive lo que la Torá quería provocar en nosotros, personas que se comporten con misericordia. La justicia es hacer misericordia. Por eso el salmista le dice: Señor, sálvame en tu justicia. Porque es una invitación a Dios a comportarse con su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es hacer misericordia, amar. Es lo que Oseas dirá: tú te deleitas en amar. Porque el grito del Salmo 136 en cada versículo es: porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. La justicia no es ser justiciero. La justicia no es ser punitivo. No. La justicia es hacer misericordia. Por eso nunca se habla de hacer justicia al agresor, jamás. No. La justicia solo se hace a la víctima, al que sufre. Eso de que hay un asesino, háganle justicia, no, en la Biblia eso no se concibe. La justicia es una iniciativa que busca restituir, reivindicar, restaurar, consolar al que está en una posición de sufrimiento, de desventaja, de marginación, de opresión. Al victimario no se le hace justicia, al victimario se le hace juicio. Al victimario, por eso juicio, justicia y juicio son dos palabritas hermanas que van juntas en el Antiguo Testamento, y son las que menciona Jesús, que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La justicia es para Él, el juicio es para el príncipe de este mundo. José va a obrar en el ideal del Antiguo Testamento. José es la encarnación del hombre que quiere formar el Antiguo Testamento. Pero aún en su silencio, aquí también habla María. ¿Y qué me dice María? María es una mujer que sabe elegir. Y sabe que la idea más, diríamos, que prevalece sobre José es que José ya estaba muy mayor cuando conoció a María. No es que José era un bicho también, va. Un bicho no hubiera actuado con esa madurez, con ese temple, con ese carácter. Acuérdese que cuando digo bicho me refiero a 14, 15 años, que era la edad en que se casaban en ese momento. De los 12 a los 16 es donde el varón judío ya se casaba. La señorita, pues a los 12 ya era una mujer que estaba apta para el matrimonio. María pudo andar entre los 12 a los 16 años.
José, pues parece que no. Toda la concepción que se ha tenido de José es que era un hombre ya mayor. Y con posibilidades que algunos de los hijos que se mencionan en los evangelios sean solo de José y no de María. El desaparecimiento de José muy pronto del escenario de la vida de Jesús pareciera unirse a esa idea, porque José desaparece fuera del relato de la infancia de Jesús. A los 12 años que lo llevan al templo, Lucas 2, no vuelve a aparecer en toda la narrativa de la vida de Jesús. ¿Qué tal si elige el hombre equivocado? ¿Qué tal si elige al no justo? ¿Qué tal elige a Judá? No hubiera andado, no hubiera durado mucho. Esa exhibición pública no es simplemente presentarla, era asesinarla, era la sanción. Hay toda una legislación que sancionaba y manejaba esa situación como pena de muerte. María ha elegido a un hombre justo. Quizás no era el hombre físicamente más imponente, y en eso, María se relaciona con otra mujer. ¿Con quién cree usted? Hablando de las mujeres que se mencionan en la genealogía. ¿Con quién? Con Ruth. Con Ruth. La historia de María y los relatos de María en Mateo están relacionadas con la historia de vida de esas 4 mujeres. Ruth sabe elegir. Solo voy a ese texto rápido porque ya son las 8 pasadas. Tengo hambre, no sé ni qué voy a comer, solo Jehová de los ejércitos sabe. Ojalá vengan unos cuervos a dejarme carnita y vino. ¿O qué le llevaban? Agua no vino, no, ya ni me acuerdo. Cuando Booz se deja sorprender por Ruth, le dice: ¿quién eres tú?, le pregunta, porque vio a la mujer acostada a sus pies. Un eufemismo para hablar de sus partes genitales. ¿Quién eres tú? Soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre tu sierva el borde de tu manto, porque tienes derecho de rescate. Él dijo: que Jehová te bendiga, hija mía. Tu segundo acto de lealtad ha sido mejor que el primero, porque no has pretendido a ningún joven, pobre o rico. Y ahora, hija mía, no temas, haré por ti cuanto me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Esto es María. Eso es María, virtuosa. Allá Ruth eligió al hombre que iba a cumplir el propósito. María elige al hombre que cumplirá el propósito de Dios, que la acompañe en este acto del Espíritu. Esto es maravilloso. Mire, María, recuperémosla como modelo. Si la elige Dios, ¿cómo la vamos a despreciar nosotros, hermanos? Que los evangélicos somos locos. El pueblo evangélico es tan falto de entender las Escrituras. Pero bien, nos vamos a quedar hasta aquí, hermanitos, hermanitas. Que Dios me les bendiga.